Shalom, amados hermanos y hermanas. Espero que tengáis un día muy bendecido. Quería compartir con vosotros un sueño que tuve en la noche del 20 de marzo. Este sueño yo diría que es una confirmación y continuidad sobre la restauración y sobre lo que os compartí de Israel, de las 12 tribus. Porque es una explicación sobre ello, es una aclaración. Yo estuve estos días estudiando sobre eso, estuve compartí con vosotros y bueno, pues preguntándole al Padre, hablándole, escribiéndole sobre eso también. Y esa noche pues tuve un sueño. En el sueño yo soñé con personas que iban vestidas de blanco, que caminaban por encima de un monte, iban como deambulando, como si no tuvieran pastor. Aunque yo sabía que tenían un pastor, se me permitió verlas como desde una perspectiva si fuese una película, para que yo lo pudiera entender. Y veía que se volvían hacia atrás y miraban. Había más gente caminando. Llevaban vestiduras blancas, todos, hombres y mujeres. Había árboles, había agua. Era como un monte, como montaña. Yo oí un verso que finalizaba con ovejas de mi prado. Ahí yo me desperté. Y de esto lo estaba escuchando porque yo duermo con versos de la Biblia que se narran. Dentro de esos versos yo escuché algo que se parecía a lo que yo estaba escuchando en el sueño, pero no conseguí encontrarlo. Entonces yo me desperté, yo busqué a ver cuál era ese verso, porque de memoria yo no me lo sabía. Y sí que estaba ese verso, Ezequiel 34, verso 31, ovejas de mi prado. Y también había otro, el Salmo 79, verso 13. Yo leí ambos capítulos y yo vi mi sueño totalmente reflejado en Ezequiel 34, 31. ¿Qué ocurre? Que yo no comprendía el sueño realmente, porque era como que no, yo todavía no lo había entendido. No sabía a qué se refería a esas personas vagando por los montes vestidas de blanco, que representan a esa multitud que será limpiada, que hoy pues no tienen pastor, siguen a pastores humanos que les desvían, como dice Ezequiel 34, que ahora vamos a leer para que lo podáis comprender y vamos a puntualizar esos puntos. Dentro del sueño se me muestra y yo, en lugar de decirlo con mis palabras, lo digo con ese mismo capítulo que narra mi sueño y que confirma sobre la restauración, sobre las 12 tribus dispersas que Yeshua viene a rescatar, y habla de ese juicio que habla en Jeremías, que habla en Ezequiel, que habla en muchísimas partes de la Biblia, un juicio justo en contra de los pastores que hoy desvían a su pueblo, que pisotean la palabra, adulterándola, sacándola de contexto y desviando a su pueblo, haciendo que su pueblo peque y se enferme, que es la lepra espiritual. Pues el pecado, ¿verdad? Es la lepra espiritual y se purifica con la palabra, que es la que trae sanidad al alma y da liberación a través de nuestra mente, que la escuchamos, va a nuestra mente y va a nuestro corazón. Es decir, lev, alma, pensamiento, sentimiento, es algo muy profundo. Y el percibir, que es algo que estoy aprendiendo ahora, percibir del Padre, percibir. Pues, como decía, aquí encuentro yo, tengo este sueño, ¿verdad? Yo no lo comprendo a plenitud. Yo leo este capítulo y a mí se me abren los ojos y digo, este es el capítulo, oro al Padre y pues se me confirma. Se me confirma sobre esas personas que son pues ese pueblo que va por los montes vagando, que se ha dispersado, que Él va a rescatar. Si vemos Ezequiel 34, tienen varios puntos importantes. Uno de ellos es el castigo en contra de los que han provocado esto en el pueblo, en lugar de guiar a su pueblo hacia la verdad. Por el orgullo los han desviado realmente. Y Yahweh trae un juicio contra eso. Justo, un juicio justo, para salvar también. Y para limpiar y purificar.
El segundo punto sería que habla de que su pueblo es amado y que a pesar de todo lo va a rescatar, como hemos visto en estos dos temas anteriores, que si no lo habéis visto, yo os recomiendo que los escuchéis, el de Israel y el de la restauración, para comprender de qué estoy hablando, porque este sueño ha sido tras eso. Entonces es como un poco para cerrar el mensaje, o no ser que el Padre me dé más, claro. Eso está en sus manos. Entonces el segundo punto sería comprender que Él ama a su pueblo y que no lo ha desechado. El tercer punto es la tristeza que es que el pueblo está perdido en el engaño, que también lo habla Ezequiel 34, algo que a mí se me da en el sueño, que es que yo recibo ese verso de ovejas de mi prado con mucha dulzura, como dice la misma palabra, y lo defino con ella, es que fue dulce a mi paladar esa palabra, pero amargó mi vientre, porque no era recibida. Ellos querían seguir vagando, no se daban cuenta, estaban como ciegos, engañados, perdidos. ¿Y qué pasó? Pues que, como dice la palabra, amargó mi vientre de ver cómo estaba el pueblo perdido y sentir esa sensación de que el Padre estaba triste por ver cómo estaba su pueblo. Y el tercer punto es una promesa de que Él enviaría a su siervo David, que como comprendemos no es David, es Yeshua, que se le refiere muchas veces la palabra por David, a rescatar a su pueblo. Él es el Gaal, el Salvador, y lo vimos en la restauración y lo vimos en el mensaje a Israel. Bien, voy a leeros Ezequiel 34. Aquí tenéis el sueño. El sueño es así, es que yo vi grupo de personas vestidas de blanco vagando por el monte, que había un pastor, pero que ellos iban como ovejas sin pastor, que estaban como engañados, pero que a la misma vez el Padre estaba ahí pendiente de ellos, con sus ojos puestos para rescatarlos. Entonces, cuando yo busqué ese verso, ovejas de mi prado, que fue lo que escuché, ovejas de mi prado, encontré verdaderamente Ezequiel 34. Y también Salmo 79. Ambos vamos a leerlos, pero sobre todo nos vamos a concentrar en Ezequiel 34, que define totalmente el sueño, ¿vale? Bien, y vuelvo a repetir, no quiero ser pesada, pero tengo que decirlo. Tenéis que, para comprenderlo bien, escucharlo de la restauración y lo de Israel, porque este sueño ha sido tras eso. Entonces ahora entiendo que habla de la restauración, ovejas de su prado, y que también hay un mensaje a los pastores y al pueblo, ¿vale? Y la promesa. Y habla de Yeshua, el Salvador. Bien, mirad, Ezequiel 34 dice: Después recibí este mensaje de Adonai, que habla sobre los pastores. Hijo de hombre, se le dice a Ezequiel, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel, de su pueblo. Ya sabéis, por eso digo, tenéis que escuchar los dos mensajes anteriores para comprender de qué estamos hablando. Israel, su pueblo, tú, yo, Israel, que no ha sido desechado. Dales este mensaje de parte de Adonai, del Adón soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? Porque les ponen la palabra de manera que ellos quieren para sacar la lana de las ovejas y alimentarse ellos mismos. O hablan como les va bien pareciendo, con sus doctrinas, que es de lo que el Padre nos llama a salir en la palabra. Podéis ir a leerlo. No lo digo yo, lo dice la misma palabra. Y yo no la voy a contradecir. Dice que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños. Ay de ustedes, pastores. ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y se aprovechan de los mejores animales, acaban con ellos, con los mejores, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado de las débiles, no se han preocupado de las enfermas, ni han vendado a las heridas. No salieron a buscar a las descarriadas y perdidas. Y como dijo Yeshua, el que conmigo no reúne, desperdicia. El que conmigo no recoge, desperdicia, desaprovecha, desparrama, porque están perdiendo el tiempo. Y él vino, como dijo él mismo, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Da igual las versiones que le quieran dar a esto, las interpretaciones humanas que les quieran poner. Hay una verdad que respalda toda la Biblia. Como no se pueden amoldar a ella porque hay que cambiar muchas cosas de sus vidas, las cuales con su orgullo no pueden cambiar, empiezan a quitar. No, esto no es así, no, aquello no es así. Contradicen la misma palabra del Padre para poder ellos entrar en ese anuncio, en esa doctrina que han creado. Así que yo no voy a ser de esa, yo voy a hablar con la palabra. La palabra dice eso. No hay más que sacar, no hay más que buscar. Es así, tal cual. Dice, en cambio, los gobernaron con mano dura y con crueldad. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor, y son presa de cualquier animal salvaje. Ya sabéis que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y si hay una oveja por ahí, apartadita, solita, heridita, va a por ella. La ataca hasta que la acaba, hasta que la termina. Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra. Sin embargo, nadie salió a buscarlas. He ahí mi sueño. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra de Adonai. Tan cierto como que yo vivo, dice Adonai soberano, ustedes abandonaron a mi rebaño y lo expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes, del mismo enemigo. Aunque ustedes eran mis pastores, no salieron a buscar a mis ovejas cuando ellas se extraviaron. Se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. ¿De la palabra? Sí. Que eso, por no haberse alimentado bien de la palabra, por no haberse preparado para lo que viene, les va a tener una consecuencia muy grave. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra de Adonai. Esto dice él, Adonai soberano. Ahora me declaro enemigo de esos pastores y los haré responsables de lo que les ha sucedido a mi rebaño. Les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Podían haber cambiado, no lo hicieron. Y como veis, os he dicho que vamos a comentar este tema, este capítulo de de Ezequiel 34, y que lo íbamos a hablar, algunos puntos. Ese miedo que tenían de perder lo que tenían, de decir, ay, es que me quedo sin gente, ay, es que ya no voy a tener esto, ay, mejor me quedo así como estoy, no cambio, mejor es así, ¿qué más da? Es que voy a perder mi iglesia, es que voy a perder a esta gente, es que voy a perder lo que tengo. En lugar de cambiar, pues ahora el Padre se lo va a quitar. Pero hay otros que están igualmente engañados, están ciegos, no saben ni siquiera comprenden lo que están haciendo. Se creen lo que están hablando. Pero igualmente dice, no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos, yo rescataré de su boca a mi rebaño. Las ovejas ya no serán su presa, porque son ciegos, guías de ciegos, porque son lobos que están realmente apresando a su oveja y que no las están alimentando. Ya no serán su presa, como veis, lo declara un lobo, no lo declara una oveja ni un pastor, sino dice, rescataré de su boca a mi rebaño, las ovejas ya no serán su presa. Y habla ahora del buen pastor, que dice, esto dice Adonai soberano, yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca al rebaño esparcido, encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado. Las sacaré de entre los demás pueblos y naciones, y las traeré de regreso a casa, a su propia tierra. Las alimentaré en las montañas de Israel, junto a los ríos y en todos los lugares habitados. Así es, les daré buenos pastizales en las altas colinas de Israel. Descansarán en lugares agradables y se alimentarán con los abundantes pastizales verdes de las colinas. Yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice Adonai soberano. Esa paz, recordemos, también cumple con el dicho del Shalom, que es el cumplimiento de su palabra entera, su palabra completa. Buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Sin embargo, destruiré a las gordas y poderosas. A ellas también les daré de comer, pero juicio
eso le daré de comer. En cuanto a ti, rebaño mío, esto dice Adonai soberano a su pueblo. Juzgaré entre un animal del rebaño y otro, y separaré a las ovejas de las cabras. ¿No les basta quedarse con los mejores pastizales? ¿También tienen que pisotear lo que queda? ¿No les basta con beber el agua cristalina? ¿También tienen que enturbiar con las patas el resto del agua, contaminar la palabra, con engaños, con mentira, con el adulterio de la palabra? ¿Por qué mi rebaño tiene que comer lo que ustedes han pisoteado y beber el agua que ustedes han ensuciado? Por lo tanto, esto dice Adonai soberano, sin duda alguna, que juzgaré entre las ovejas gordas y las ovejas escuálidas. Pues ustedes, las ovejas engordadas, han empujado, embestido, desplazado mi rebaño enfermo y hambriento, hasta esparcirlo por tierras lejanas. Así que yo rescataré mi rebaño y ya no será maltratado. Esto quiere decir, ustedes han engañado a mi pueblo, le han dado tanta mentira, tanto error, que el pueblo ya se ha alejado, se ha enfriado, se ha perdido en la doctrina, en el engaño, en la mentira, en el mundo. Yo rescataré a mi rebaño, ya no será más maltratado. Juzgaré entre un animal del rebaño y otro. Sobre ellos pondré un solo pastor, a mi siervo David, mi siervo escogido. Isaías 49, entre muchos otros capítulos. Y este es Yeshua. Él las alimentará y será su pastor. Salmo 23, lo podéis leer también. Yo, Adonai, seré su Elohim y mi siervo David, mi siervo escogido, y Yeshua, mi salvación, será un príncipe en medio de mi pueblo. Sar Shalom, príncipe de paz. Yo, Adonai, he hablado. Y vuelve a hablar y dice sobre el pacto, ese pacto que dijo de Shalom, el pacto de Adonai, firme, que no se ha abolido. Haré un pacto de paz con mi pueblo y alejaré de la tierra a los animales peligrosos. Entonces los israelitas podrán acampar seguros en los lugares más silvestres y dormir sin temor en el bosque. Como dijo Pablo, yo soy israelita de la tribu de Benjamín. No ha despreciado a su pueblo hasta el punto de olvidarlo y no tenerlo más por pueblo. No, los ha castigado, pero hay un pacto y él lo va a cumplir porque es fiel a sí mismo. Y dice, bendeciré a mi pueblo y a sus hogares alrededor de mi colina sagrada. En la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesiten y habrá lluvias de bendición. Los huertos y los campos de mi pueblo darán cosechas abundantes. Todos vivirán seguros. Una vez que yo rompa las cadenas de su esclavitud y los rescate de quienes los esclavizaron, entonces ellos sabrán que yo soy Adonai. Ya no serán presa de otras naciones, ni animales salvajes los devorarán. Ahora vivirán seguros y nadie los atemorizará. Haré que su tierra sea famosa por sus cosechas, para que mi pueblo nunca más pase hambre, ni sufra los insultos de naciones extranjeras. Y de ese modo sabrán que yo, Adonai, su Elohim, estoy con ellos y sabrán que ellos, los israelitas, son mi pueblo, dice Adonai soberano. Aquí está el verso que yo escuché. Ustedes son mi rebaño, las ovejas de mi prado, ovejas de mi prado. Ustedes son mi pueblo y yo soy su Elohim, poderoso en medio de vosotros. Yo, Adonai soberano, he hablado. Amén. Ahora vamos al Salmo 79. El que yo encontré que era ovejas de mi prado es el verso 13, que es el último. Pero vamos a leerlo porque fijaos que dice. Oh Elohim, esto es un salmo de Asaf, oh Elohim, naciones paganas conquistaron tu tierra, tu posesión más preciada. Profanaron tu santo templo y convirtieron a Jerusalén en un montón de ruinas. Si bien ya sabemos que esto se refiere a Jerusalén, pero ya sabemos también que Jerusalén es un término el cual se utiliza para referirse a su pueblo. Y que el templo, dice la palabra, nosotros somos templo de Elohim. Así que también podríamos decir, profanaron su santo templo y se convirtieron en ruinas porque se quedaron sin nada. No fueron firmes en la verdad. Dejaron los cadáveres de tus siervos como alimento para las aves del cielo. La carne de tus justos se ha convertido en comida para los animales salvajes.
La sangre fluyó como agua por toda Jerusalén. No queda nadie para enterrar a los que han caído. Como podéis ver, no solo se refiere a la tierra física, porque esto habla de desolación, que es lo que viene, y no es ningún mensaje de odio, es un mensaje que está escrito en la palabra. Yo solo estoy repitiendo lo que está escrito. Entonces, aquí dice que, pues ya sabemos que viene desolación, pero que habla espiritualmente habla de las personas, de cómo se han dejado contaminar al punto de quedarse sin nada. Y esas aguas, esas pruebas los han arrastrado y no queda nadie. Y que el enemigo se aprovecha de eso para atraparlo. También espiritualmente eso es lo que yo veo aquí, es lo que yo veo. Dice, nuestros vecinos se mofan de nosotros. Somos objeto de desprecio y desdén de quienes nos rodean. Oh Adonai, ¿hasta cuándo seguirás enojado con nosotros? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo arderá tu celo como el fuego? Y esto es literal, porque dirán, bueno, pero si esto no decían que que tenían su Elohim, mira todo lo que están pasando, pero no comprenden que es necesario que pasemos por lucha y tormenta para poder ser purificados también. Y que todo esto es necesario un juicio justo para que su pueblo se limpie. Y luego, este pueblo del cual se mofan, será enaltecido realmente por el Padre. Aquel que se humilla será realmente por él, pues ayudado. Pero aquel que hoy se enorgullece y no se quiere arrepentir, ese será humillado. Eso está escrito también en la palabra. Dice, ¿hasta cuándo arderá tu celo como el fuego? Que ya sabemos que él es amor, pero también fuego consumidor, fuego que purifica. Purifica lo bueno y quema lo que es malo. Shin, ese verbo que acciona. Derrama tu ira sobre las naciones que se niegan a reconocerte, sobre los reinos que no invocan tu nombre, tu fama, quien tú eres, que no te reconocen, que no te dan a ti la gloria, pues devoran a tu pueblo Israel, en hebreo, Jacob, que sabemos que habla del mismo, Israel, su pueblo, y convirtieron la tierra en un desierto desolado, el cual él hará reverdecer, y aquel que hoy está muy verde, él lo hará secar. También lo vimos en Isaías, ¿verdad? No nos hagas responsables por los pecados de nuestros antepasados. Que tu compasión satisfaga pronto nuestras necesidades, porque estamos al borde de la desesperación. Ahí está un tiempo de prueba, tiempo de aflicción, tiempo donde se turban, ¿no? Y claman. Ayúdanos, oh Elohim, de nuestra salvación, de nuestro Yeshua, de nuestra Yashá. Ayúdanos por la gloria de tu nombre. Y Yeshua mismo es la gloria del Padre, o sea, la manifestación de su gloria, la manifestación del Padre, la gloria del Padre. Sálvanos y perdona nuestros pecados por la honra de tu nombre, de tu Shem, de tu fama, de tu honor, de tu grandeza, de quien tú eres, de ese testimonio que hay de ti, de esas maravillas contadas, explicadas, escritas, que se experimentan cuando uno se acerca y se pone a percibir quién realmente tú eres. Porque se les permite a las naciones paganas burlarse y preguntar ¿dónde está su Elohim? Muéstranos tu venganza contra las naciones, porque han derramado la sangre de tus siervos. Escucha el lamento de los prisioneros, ese alma lamentándose, abatida, clamando con un espíritu quebrantado, como dice el Salmo 51, al cual tú no despreciarás, porque un corazón contrito y humillado tú no desprecias jamás. El espíritu quebrantado es el que tú quieres, no aquel que es altanero, orgulloso. Ese no lo quieres tú, ese lo humillas. Demuestra tu gran poder al salvar a los condenados a perecer. Oh Adonai, multiplica 7 veces tu venganza contra nuestros vecinos por la burla que han lanzado contra ti. Entonces nosotros, tu pueblo, las ovejas de tu prado, este es el verso 13, el último, te agradeceremos por siempre y para siempre. Y alabaremos tu grandeza de generación en generación. Amén. Esta es la palabra. Estos son los 2 versos, el verso 13 de Salmos 79, por si lo queréis buscar, aunque yo, como digo, leedlo. Ezequiel 34-31, como he dicho, leedlo, escuchadlo y meditar en esas palabras. Y ese es el sueño,
que complementa o es un poquito más de alimento espiritual para saber realmente tener esa identidad de lo que hablamos de la restauración y de Israel. Así que nada, ahí os dejo esta palabra, espero que os sea de mucha bendición, para mí lo ha sido, que me confirma y me ayuda a comprender cada día más que Yeshua es mi Salvador, que es ese pastor que vino a rescatar a las ovejas perdidas. Y aquí estoy, para servir. Amén. Bendiciones.